Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en estos encuentros conversando con José María Fuentes en torno a todo lo que estamos recogiendo sobre la importancia y la urgencia que tiene el papel del laico en el siglo XXI. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo aquí de nuevo y que podamos conversar sobre la misión del laico y la vocación del laico. Quedamos muy motivados con lo que nos contaste sobre Mario Iriart en la cápsula número 4. Creo que nos querías hacer una última invitación sobre su proceso, sobre algo que podríamos, que tú decías que el No, padre Kempis no, llamaba a Mario. claro, es algo que no mencioné en la cápsula anterior, que Mario tiene además una singularidad especial desde el punto de vista como ejemplo, como laico. Por un lado, el padre Kentenich cuando murió le dijo a Jesús Pagán, un diácono que estaba ahí, que Mario era un ejemplo de santo. O sea, para el padre Kentenich él era un santo canonizable en ese sentido. Y por otro lado, la Iglesia en su proceso de canonización lo declaró venerable, lo cual significa que una comisión de cardenales ya declaró que tenía había tenido una vida heroica desde el punto de vista de las virtudes, y el Papa ratificó eso. Entonces, en ese sentido, es una persona que a nosotros nos dice mucho, a todos los laicos de Schoenstatt, pero también más allá de Schoenstatt. Qué bueno, porque en tu libro tú pones muchos ejemplos del camino que él nos invita a recorrer como laico. Así es que tenemos una receta ya para ser santos. Muchas gracias por poder compilar todos esos antecedentes en tu libro. Que dicho sea de paso, es vocación y misión laical, Editorial Patris. Bueno, José María, te invito a entrar de lleno entonces en nuestro quinto capítulo de Justicia y Paz Social. Hoy el mundo está consternado porque aparentemente aquellos anuncios que se decían del ataque de Rusia sobre Ucrania parece que ya están siendo un hecho, y esta tan anhelada paz que creíamos haber ido conquistando a poco es bastante liviana, eximia, digamos, porque ya se está derrumbando. Nosotros acá en América Latina estamos lejos de Europa, pero no por ello estamos lejos también de algunos conflictos, sino por lo menos acá en Chile no han llegado todavía a ser tan bélicos. Sí tenemos esta tensión constante entre cómo conservamos la paz y la justicia social dentro de nuestros países. Y el padre Kentenich, por otro lado, nos decía que las tensiones eran muy buenas también como un proceso de crecimiento, digamos, porque era una clara invitación que nos hacía Dios para ir descubriendo cómo nosotros podíamos potenciar más nuestra respuesta y ser aún más claros y más asertivos en cumplir con nuestra misión. eh, Además de nosotros hoy en día de poder rezar y de ofrecer por la paz y la justicia social, ¿cuál crees tú que viene siendo la misión social que tiene el laico en este siglo XXI? ¿Cómo podemos responder con mayor eh, eficacia a este desafío de contribuir a una mejor justicia y paz social? Voy a partir contando algo que me toca vivir con una cierta habitualidad. Yo voy a un santuario, aquí cerca donde yo vivo, que hay que decir que es un barrio acomodado, es un santuario de Schoenstatt, donde normalmente los domingos muchas veces se reza por la paz, pero no se reza por la justicia. Mm. Eso llama mucho la atención desde el punto de vista de que Chile vivió un conflicto social, o sea, vive una cierta convulsión social desde hace un año y medio, y que partió el 18 de octubre de 2019. Entonces, el anhelo de paz, en cierto sentido, volver a la paz es fuerte, pero muchas veces no percibimos la relación que hay entre la justicia y la paz, sobre todo cuando nosotros no nos hemos percibido como personas que son injustamente tratadas. Y esto es un problema, porque la relación entre justicia y paz es un tema importante tanto en la doctrina social de la Iglesia como en la realidad de las cosas. Son cosas que están en tensión. La percepción de falta de justicia lleva a una pérdida de la paz. Y Ujú. bueno, y las vulneraciones a la paz llevan normalmente mucha injusticia, que es lo que nos va a tocar ver ahora como resultado de la guerra en Europa. La paz, para construir la paz, ¿qué es lo que es la justicia? Perdón. La justicia es, según la definición de Benedicto XVI, que es muy interesante, la justicia es cuando cada uno recibe aquello que es suyo, por decirlo así, ontológicamente, desde el punto de vista de su ser o de su obrar. Eso es muy, muy importante, esa definición del Papa, porque significa que las personas tienen un derecho
a obtener una cierta cantidad de cosas que aseguren su dignidad por el hecho de ser seres humanos. Y también una retribución a partir de lo que hacen, de su trabajo, y en el fondo lo que llamamos remuneración, o que en otros casos puede ser renta, dependiendo de lo que sea. Pero esos dos elementos son centrales para que haya justicia, que las personas perciban y reciban eso. Nosotros, en nuestras realidades latinoamericanas, muchas veces vivimos situaciones en que las personas se perciben tratadas injustamente frente al sistema de salud, frente a la burocracia estatal, frente a otras personas, frente al trato que otros hacen respecto a su dignidad, etc. Si queremos paz, necesitamos justicia. Y la justicia y la paz son cosas que se van construyendo así de a poquito. Un poco más de justicia produce un poco más de paz, un poco más de paz produce un poco más de justicia. Pero si uno empieza a tener como más una situación más pacífica, más estable, pero las personas se sienten injustamente tratadas, en algún momento eso explota. La doctrina social de la Iglesia habla mucho de la importancia de esta relación entre justicia y paz. Sí, justamente en tu libro tú tocas varios textos sobre justicia y paz desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, nosotros sabemos que son líneas claras que la Iglesia ha ido construyendo en conjunto entre la jerarquía y también el pueblo de Dios, al cual el Papa está siempre llamando, Papa Francisco llamando a participar, más aún este año sinodal. Pero yo creo que aún nosotros como laicos no le hemos dado el espacio suficiente para dimensionar la importancia que tiene. Es un tema muy amplio, pero ¿nos podrías contar un poquitito tú aquí qué es lo que en el fondo nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre este tema de la justicia y paz, que algo nos anticipaste recién? Bueno, nuestra misión como laicos en esto es construir en el mundo, en la ciudad, en todo el mundo, relaciones de justicia y paz que permitan a las personas vivir con mayor dignidad, que permitan o que las personas sean dignificadas en su vida común y corriente. Para esto la Iglesia ha desarrollado lo que es la doctrina social de la Iglesia, que muchas veces nosotros la ponemos como parte de nuestra experiencia religiosa. Ponemos que una cosa es nuestra experiencia religiosa, la experiencia íntima, la de oración, etcétera, y otra es el actuar según la doctrina social de la Iglesia, según la moral de eso. Y muchas veces ponemos todo lo moral en puras cosas de términos de bioética, sexualidad, etcétera, cuando en realidad a lo que nos invita Dios es una cosa mucho más amplia en relación a los otros. El tema de la justicia tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la propiedad. El tema de la propiedad tiene una cosa básica, que es decir, lo que existe en el mundo es para todos. O sea, es lo que se llama el destino común de los bienes. Naturalmente, para que eso se dé, existe una administración que tiene cada persona respecto a su propiedad privada. La propiedad privada tiene una función en relación a la propiedad general. Pero eso tenemos que entenderlo, porque si abusamos de la propiedad privada y quitamos, entre comillas, a otros lo que es de ellos también, se van produciendo estas cosas, estas relaciones injustas. Entonces, la relación entre justicia y paz está muy determinada por eso. También existen otras cosas, como se habla ahora, la preocupación por la creación y otros elementos centrales en la doctrina social de la Iglesia, como la justicia en las relaciones económicas, etc. Pero yo creo que lo que es central para ser laico y construir el mundo es considerar aquellas cosas a las que Dios nos invita en ese sentido. Tenemos harta tarea. Y para ir cerrando muy difícil. Bueno, es una tarea que además uno lo golpea porque dice, bueno, yo tengo tanto, ¿qué debo hacer con eso? ¿Cómo lo hago? Etcétera. Es una pregunta no fácil. Bueno, pero tenemos aún, gracias a Dios, Dios nos ha regalado tiempo aún por seguir contribuyendo con ello. Y para ir cerrando este capítulo, José María, a mí me llama la atención que hay muchos chanstatianos que creen un poco como que el padre Kenton estos temas los pasaba por alto y no entraba muy de lleno. En tu libro tú dejas muy en claro, por ejemplo, en las charlas de Madison, estas de mayo de 1955, el padre es muy claro para decir, por ejemplo, dice que necesitamos tenemos la obligación de preocuparnos de encontrar soluciones justas y eficaces al problema social. Incluso en otra parte dice que nadie se puede ir a acostar sin comer también, o sea, hay que rezar, pero también hay que comer, o sea, es nuestra responsabilidad realmente también hacer frente a estos temas de la justicia y de la paz.
habla también de estos solidarismos, bueno, todas las mismas cosas que está mencionando también el Papa Francisco. O sea, el padre Kentis realmente era muy actual. ¿Qué nos puedes contar también un poco aquí como frases finales sobre la perspectiva que tenía el padre en estos temas de justicia y paz social? Para el padre, claro, el tema de la solidaridad entre unos y otros era muy central. Y el padre dijo explícitamente algo que a los latinoamericanos, que somos parte importante de los que estamos escuchando esto, de los hispanoparlantes, nos dijo que teníamos que preocuparnos por el desarrollo y la justicia social en Latinoamérica, en países como Chile y otros. O sea, cómo podíamos aportar para que la gente tuviera una mejor vida y una vida más digna. Para el padre Kentenich también había otros temas que son súper importantes, que están junto con esto de la justicia y la paz, que es la verdad y el amor. Esos temas son también centrales. Él, hacia el padre, los ocupa mucho en el Cántico del Terruño y en otras cosas, como otros elementos que construyen la realidad comunitaria y la realidad social. Está la justicia, la paz, la verdad y el amor, como 4 pilares importantes en la construcción del reino de Dios en el mundo temporal. Y Él nos llama a vivir eso. Él no nos llama a encerrarnos, lo dice explícitamente, no nos llama a encerrarnos en nuestra pieza a rezar, lo dice súper explícitamente en algunos textos, sino a nosotros ir a servir a otros, a construir un mundo nuevo, a un nuevo orden social, como lo llama. Eso es central. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. La tarea no es poca, no es chica, pero si somos realmente fieles a lo que Dios nos está dando y somos fieles a con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, vamos entonces todos juntos a trabajar por tener un mundo más lleno de paz, verdad, amor y justicia. Muchas gracias, José María. Como siempre, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los que lo están viendo y espero que les sea de utilidad y que si tienen comentarios nos los envíen, que digan qué cosas podemos mejorar o qué cosas les gustaría que respondiéramos. Quedamos a la espera de eso.